Cristo vive, el Señor ha resucitado. ¿Y el pueblo qué contesta? Aleluya, verdaderamente el Señor ha resucitado. Ese es el saludo, era el saludo de los cristianos en la primera época. Es el saludo que debe ser el saludo de todos los cristianos en todas las épocas, porque Cristo vive, ha resucitado, verdaderamente el Señor ha resucitado. Estamos en la época de resurrección. Hace unos domingos celebramos resurrección y a veces se nos olvida que la época de resurrección no es una época en que hay una celebración y se pone allí ya, se guarda todo hasta el año que viene. No, la época de resurrección debe ser la época no solamente de una estación en el calendario cristiano, sino la celebración de cada día. Porque Cristo vivió, vive y vivirá para siempre. Aleluya, como dijo Beatriz, aleluya. Sí, para los primeros cristianos, la fiesta de resurrección era algo que era real en sus vidas, era tan real que ellos todos los domingos celebraban la resurrección de Cristo. Estaba leyendo y se me había olvidado que para los primeros cristianos por mucho tiempo, los cristianos del primer siglo y el segundo siglo, que estaban comenzando el cristianismo, celebraban todos los viernes, todos los miércoles era el día de ayuno, recordando la traición de Judas en la cena del Señor. Todos los viernes era viernes de confesión, de oración, recordando la muerte de Jesús en la cruz. Pero todos los domingos era día de fiesta, celebrando que Cristo vive, que la historia no terminó, que la historia no terminó. Yo tengo una amiga que dice que su mamá tenía la costumbre de cuando llegaba la primavera, tenía ella con sus hijos un día muy especial de guardar toda la ropa de invierno, porque ya el invierno había pasado, y muy cuidadosamente lavando todas las cosas que había que lavar, cosiendo lo que había que coser, todo preparado, porque ya cerraban el capítulo del invierno y comenzaba la época de la primavera. Traían nueva ropa, todas las cosas nuevas de la casa, todo lo que era de primavera, a lavar, a preparar para la nueva estación. Y cuando terminaba la primavera, pues hacían lo mismo, ya cerraban todo, guardaban la ropa hasta la próxima, que era la del otoño. Pero para nosotros, la época de primavera, la época que aquí la celebramos, la época de primavera es la época de resurrección, pero no la vamos a cerrar, la historia no termina, no es un capítulo que se queda allá, sí, que la historia sigue abierta y sigue obrando, porque el Cristo resucitado sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestras vidas, sigue llenando y dándonos sus promesas, la promesa de vida, no solamente de hoy, sino la vida eterna, la vida abundancia, la vida en abundancia de poder, de vencimiento, en medio de las luchas y de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida. Cristo vive y está con nosotros. Y por eso debe ser la fiesta, la celebración, no de una época, no de una semana, sino de todos los días de nuestra vida. Aleluya. La historia no terminó en la cruz. La historia no terminó aquel domingo de resurrección, como creían estos dos discípulos, ¿verdad? Como vemos, es muy humano cuando pasamos estas cosas tan fuertes. Para ellos, para estos dos discípulos, a pesar de que le habían dicho que las mujeres no habían encontrado a Jesús en la tumba, a pesar de que le habían dicho que los discípulos fueron a la tumba y la vieron vacía, pero no habían visto al Señor. Y como no lo habían visto, ellos todavía no habían oído que sí lo habían visto, ya para ellos había terminado y volvían decepcionados, habían seguido al Señor por 3 años, habían levantado sus esperanzas de un reino diferente. Claro, que ellos creían que el reino que ellos esperaban era eliminar el imperio romano, tener otro tipo de gobierno. Ellos todavía no habían entendido que el reino del que el Señor Jesús estaba hablando
Era un reino, sí, de libertad, un reino de justicia, un reino de amor y un reino de perdón, pero que era el reino diferente, que es el de vida, que es el reino de Dios, el reino de Dios. Pero no, se iban decepcionados, aquel Jesús dolidos porque no lo habían visto, estaba muerto, la historia había terminado y volvían a sus casas, volvían a sus tareas normales, a su vida regular. Pero se le acerca un hombre y están tan llenos de aquel dolor, están tan convencidos de que la historia había terminado, que no reconocen en aquel hombre ¿a quién? Al mismo Jesús. El Jesús resucitado se acerca y Jesús, sabiendo lo que les pasaba, para empezar a buscar conversación, porque esa es la gran belleza y la gran bendición que tenemos a un Cristo que sabe que a veces estamos decepcionados, a un Cristo que sabe que a veces nos olvidamos del poder que tiene nuestra fe, un Cristo que conoce nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestras dudas, y aún así viene y se acerca en el camino. Y no lo reconocemos, todavía no lo reconocemos, y el Cristo que nos ama tanto nos dice, bueno, pues si no me reconoce me voy, como hacemos nosotros, ¿verdad? Ah, no, esta persona no me reconoció, mira, pues ya no quiero saber más de ella. Señor, aunque no lo reconozcamos, insiste, ¿qué te pasa? ¿Y por qué lloran? ¿Y por qué están tristes? Y le empiezan a contar. Y el Señor empieza a explicarles la escritura que ellos no entendían. Y sus corazones empezaron a arder. Empiezan a arder porque aunque ellos todavía no lo reconocen, está Cristo a su lado. No solamente que está a su lado, sino que está Cristo hablándoles, está obrando para que los corazones aquellos entiendan que la historia no había terminado, que ellos no tenían que volver a su vida regular, que podían volver a su vida, pero de una manera diferente, con la victoria del Cristo resucitado. Sus corazones arden y arden, y el Señor todavía les sigue obrando, y llegan a la casa y el Señor finge que va a seguir. ¿Por qué? Para que ellos lo inviten a entrar. Y es cuando el Señor entra por completo en aquella casa y parte el pan. Cuando parte el pan, los corazones, aquellos que habían sentido ardiente, abren sus ojos y reconocen que aquel era su Señor, que era el Cristo resucitado, que no tenían que volver atrás a sus vidas regulares, decepcionados, cansados y abatidos. Y cambiaron sus planes y corrieron y volvieron a Jerusalén a reunirse con sus discípulos y decirle, es cierto lo que nos dijeron, el Señor ha resucitado. Y cavilando y reflexionando decían, no es por eso que ardían nuestros corazones, no es por eso que cuando estábamos en el camino con Él sentíamos esa presencia. Y yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces has sentido arder tu corazón? ¿Cuántas veces nosotros en medio de problemas y dificultades, cuando nos sentimos cansados, cuando nos abaten tanto los problemas que creemos que no hay solución, y volvemos a la casa y no queremos saber de más nada y no queremos tratar de nuevo, no queremos hacer ningún esfuerzo, sentimos algo allá adentro que nos mueve, que empieza el ardor, y es que Cristo está a nuestro lado, es que el Señor no nos deja hundirnos en nuestras dudas, es que el Señor reconoce nuestras lágrimas, nuestra tristeza, y el Señor viene y empieza a trabajar y a obrar en nosotros y no nos deja tranquilos, hermanos y hermanas, hasta que nosotros podamos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y reconocer que es Cristo el que está a nuestro lado y que es el Cristo vivo, el que venció en la cruz a la muerte, el que venció en la cruz al pecado, al mal, que su reino está aquí ya realizado entre nosotros. Sí, que todavía hay mal, lo hay,
que todavía hay pecado, lo sabemos en nuestra propia carne. Pero tenemos un Cristo que está con nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para darnos esperanza, para que dándonos la mano podamos dar ese nuevo paso que a veces es tan difícil dar, para que podamos seguir caminando, como decía en el canto que Nancy cantaba, cansados del camino. Cansados a veces estamos del camino, pero es a ese camino que llega el Cristo y nos pregunta: ¿y por qué estás triste? ¿Y por qué estás tan cansada? ¿Y por qué no puedes dar un paso más? ¿Por qué regresas lleno de decepción? No, yo estoy aquí a tu lado. Abre tus ojos, abre tu corazón, porque el Cristo resucitado está en tu camino, está en tu hogar, está en tu vida, y tú puedes vencer. No en tu nombre, no vencer porque somos muy fuertes por nosotros mismos. Vencer en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo, que murió en la cruz por nosotros y que resucitó para darnos, devolvernos la vida y la esperanza y el poder de seguir adelante y darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedes hacer arder mi corazón y me puedes hacer vivir de nuevo. Y si no sentimos arder el corazón, no tenemos que decepcionarnos tampoco, porque va a llegar el momento en que el Señor nos va a hacer arder el corazón. Va a llegar el momento en que podamos despojarnos de eso que interrumpe todavía en nosotros, de eso que no nos deja dormir a veces, de eso que no nos deja tranquilos. El Señor sigue ahí con nosotros obrando hasta que podamos sentir el ardor de su Santo Espíritu transformándonos y haciéndonos nuevos. El fundador del metodismo, Juan Wesley, hablaba de la experiencia del corazón ardiente. Y él no tenía un corazón ardiente todo el tiempo. Desde joven, él era parte de la iglesia, era sacerdote anglicano, predicaba, era pastor, vino a los Estados Unidos en un viaje que venía a ser misionero, a predicar a los indios. Y allí, en medio de aquel viaje, él tuvo una experiencia tremenda y se dio cuenta de que le faltaba algo, porque en medio de la tormenta, él tuvo miedo, él tenía miedo por él mismo, y cuando miró a uno de los costados del barco, vio que un grupo de la iglesia morava estaban cantando, orando, tranquilos, en medio de la tormenta, mientras que él, un sacerdote que le predicaba a las demás personas, estaba lleno de temblor y de temor. Aquella gente humilde y sencilla oraban y cantaban dándole gracias al Señor. Y aquella experiencia le hizo a Wesley decir: me falta algo, yo todavía no tengo la fe suficiente, todavía no tengo lo que tengo que tener para entregarme completamente al Señor. Desde ese día Wesley empezó a buscar en las Escrituras y a orar, y formó un grupo se le llamaban los grupos de santos, con otros jóvenes, buscando al Señor, buscando sentir esa paz, de sentirse que estaba salvo, que él no tenía que comprar la salvación, que no tenía que sacrificarse para que el Señor lo amara. Hasta que un día, en una pequeña reunión de la Biblia y de oración, allí en un cuarto sencillo en la calle de Aldersgate, un hombre que estaba angustiado porque todavía no sentía la paz, no sentía el ardor de la presencia del Señor en su vida de verdad, allí orando con sus otros compañeros. Dice que de momento él sintió cuando dijo: el justo por la fe vivirá. El justo, la persona, solo puede vivir por fe, confiando no en las propias cosas que tenemos, no en nuestros talentos, no en nuestros conocimientos, no en nuestros recursos, sino en el amor maravilloso del Señor, en la sublime gracia del Señor, que te da paz, que te da gozo, que te da salvación gratis. Allí, esa noche, él sintió
su corazón ardiendo. Sintió que se transformaba. Sintió que el Wesley que se levantó de aquella silla no era el mismo Wesley que se había sentado. Era el mismo físicamente, pero su vida era completamente diferente porque tenía su corazón ardiendo con la presencia del Señor. Y el Señor sigue al lado de nosotros, tratando de que podamos encontrar también, sentir esa experiencia de un corazón ardiendo porque está lleno del amor del Señor, porque está lleno de la seguridad que somos salvos, que el Señor nos ama, que ha perdonado nuestros pecados, que el Señor camina con nosotros, que el Señor tiene planes para tu vida y para la mía, que el Señor, cuando decimos en la comunión, vive, su reino está con nosotros y algún día volverá. Es decir, que no solamente vive, sino que vendrá otra vez. Y esa es la gran promesa del cristiano. Esa es la gran promesa que nos hace luchar y seguir tratando, aunque a veces creamos que nos frustremos, aunque a veces creamos que fracasamos, seguimos tratando, porque si seguimos tratando en el nombre del Señor, la victoria es nuestra. Yo les invito en esta tarde a que sigamos buscando esa experiencia del corazón ardiente, que dejemos que el Señor venga a nuestra vida, que dejemos que ese Cristo que está a nuestro lado, que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que no estamos solos, que hay un plan que Dios tiene para ti, un plan que Dios tiene para mí, que el Señor conoce nuestras necesidades, que cuando nos ve tristes viene ahí a preguntarnos por qué estamos tristes, cuando nos ve cansados va a nuestro lado para levantarnos, que el Señor quiere entrar a nuestra casa, a nuestra vida, partir el pan con nosotros, darnos el pan de vida para que tú y yo podamos experimentar el gozo de un corazón ardiente, de un corazón que siente paz y gozo, aún en los medios de la oscuridad más grande, aún en las dificultades más grandes, aún en los momentos de dolor, ese gozo va a saltar en nuestro corazón, porque somos del Señor, y somos del Señor que venció a la muerte, venció al mal, venció al pecado, y porque Él lo pudo hacer, tú y yo, sí, hermanos, hermanas, sí podemos hacerlo en el nombre de nuestro Cristo, en el nombre del Cristo resucitado. Así que yo quiero que repitan conmigo en las casas, donde quiera que se encuentren, el Señor ha resucitado. Todos, verdaderamente el Señor ha resucitado. Amén.